con todos. Para la Universidad Nacional de Loja, institución de educación superior que lleva 162 años de transformación en la región sur del país, le es muy grato poder compartir con ustedes este último día del Congreso de Actualización Médica en temas de atención primaria en salud a las puertas de una nueva realidad. Este evento ha sido organizado por la carrera de Medicina en colaboración con la Unidad de Educación Continua de la Universidad Nacional de Loja. Se ha venido desarrollando del 10 al 18 de enero del año en curso y ha tenido una magnífica acogida. En esta tarde contaremos con la participación de 6 prestigiosos profesionales que nos van a aportar con ponencias y un conversatorio en temas relevantes de pediatría, medicina y salud pública. Antes de dar paso a nuestra primera ponencia, quiero recordarles la dinámica que se está llevando a efecto en este congreso. Mientras nuestros ponentes van desarrollando el tema, los participantes van a tener la oportunidad de dejarnos sus inquietudes o sus preguntas a través del chat. Y finalmente, luego de cada ponencia, vamos a dejar un espacio para dar lectura y contestación a una ronda de preguntas. Sin más, quiero dar paso a la presentación de nuestra primera expositora, la doctora Yasmín Sánchez. Ella es médico por la Universidad Técnica Particular de Loja, es especialista en pediatría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, médico tratante de pediatría del Hospital UTPL. Ella nos va a hablar sobre el tema ablactación y técnicas de nutrición en la infancia. Doctora Yasmín, para nosotros es un gusto poderla tener en esta tarde como nuestra expositora invitada. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Es para mí un verdadero honor la invitación a participar en este evento, por lo que hago extensivo mi agradecimiento a esta ilustre y noble institución educativa de la Universidad Nacional de Loja, a la cual además le tengo un gran cariño, y particularmente a la carrera de Medicina y a sus notables y entregados directivos, y a todos quienes conforman el comité organizador de este congreso, Atención Primaria en Salud a las puertas de una nueva realidad, por la iniciativa y la invitación a una nueva propuesta de una medicina joven y con mucha entrega. Les agradezco mucho nuevamente. Así que sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla para poder dar inicio a esta exposición. Estamos silenciadas. Okay. Listo. Muchas gracias, Lorena. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy es sobre lactación y técnicas de nutrición en la infancia. Para empezar, vamos a hablar sobre el término de ablactación, que ahora mismo es muy cuestionado además. Ablactación viene del término latín ablactatio, que significa destete. Entonces, ¿cómo es que usamos un término que el significado literal es de destete, ¿no? Cuando en realidad este proceso no implica una supresión de la leche materna, ¿no es cierto? O incluso si el niño está tomando fórmulas lácteas, tampoco implica que el niño deba dejar la fórmula, ¿no? Entonces, hace un par de años ha empezado un desuso de este término. Y últimamente, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica nos hace la invitación a utilizar el término de alimentación complementaria, usándolo de tal manera con un concepto en donde la introducción de otros alimentos y líquidos diferentes a la leche materna y a las fórmulas lácteas infantiles sean llevados a cabo con el fin de llenar brechas de energía y nutrientes, ¿sí? Que estas, o sea, no son capaces de finalmente proporcionarle al niño, y ya vamos a ver por qué.
antes de continuar, creo necesario saber por qué es importante este tema, ¿no? Y por qué nosotros, como entes de salud o personal de salud e información inclusive, necesitamos saber y necesitamos manejarlo de una manera concreta y basados científicamente siempre, ¿no? Entonces, es importante conversar sobre los 1000 primeros días, y lo voy a hacer muy brevemente. Entonces, esta teoría de los 1000 primeros días, tenemos que saber que implica los 9 meses aproximadamente de gestación, que son 270 días, y el nacimiento, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, o sea, el cumpleaños número 2, cumpliría los 730 días, y esto nos da 1000 días. Pero ¿por qué tan importante estos 1000 días? Nosotros, los seres humanos, como ustedes bien saben, estamos conformados por nuestra genética, ¿no? Pero además de esto existe una epigenética. Entonces, estos 1000 primeros días, ya vamos a hablar sobre la epigenética más adelante, pero estos 1000 primeros días, sobre todo, y a pesar de la genética que nosotros tengamos por parte de nuestro papá, de nuestra mamá, va a influir muchísimo en el adulto que será ese niño, ¿no? Entonces, el momento en que fue el bebé engendrado, sí, hasta que cumplió los 2 años de edad, se hace una programación, ¿no? Entonces, es por eso lo importante, porque nosotros podemos evitar ciertas enfermedades haciendo un uso adecuado de la nutrición desde temprano, ¿no? Desde la mamá, desde el papá, desde el entorno. Y cuando comienza la alimentación complementaria, que es lo que vamos a conversar hoy, obviamente también el impacto va a continuar. No es que no tenga nada que ver el entorno después de los 2 años, por supuesto, siempre va a tener su influencia, pero el periodo de tiempo de estos 1000 primeros días va a tener un impacto muy, muy grande en la salud del adulto del mañana, que es el niño de hoy. Entonces, los niños que reciben una adecuada nutrición en esos 1000 primeros días, se ha evidenciado que tienen más posibilidades de superar enfermedades peligrosas y mortales en la infancia. Asimismo, va a tener mayor posibilidad de tener una familia saludable en la edad adulta. ¿Por qué? Porque van a replicar los mismos patrones de conducta alimenticia que tenían cuando eran pequeños, ¿sí? Además, se ha visto, y esto está registrado, ¿no?, que en cuanto al tema de su neurodesarrollo, tienen muchísimo más posibilidades de llevar eficazmente una educación con mayores facilidades de aprendizaje. Entonces, esto se convierte en una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener la posibilidad de intervenir de modo temprano, ¿sí?, con medidas adecuadas que vayan a favorecer a que cada niño alcance ese máximo potencial, ¿sí?, tanto en crecimiento como en desarrollo. Finalmente, esta programación de la que les estoy conversando va a modificar el resultado de la vida adulta de ese niño. O sea, no es que solamente se nos va a desnutrir el pequeño ahora en este periodo de tiempo, no. Si no come bien, no es un impacto solamente en ese par de meses que puede estar atravesando el niño, no. El impacto es mucho mayor, ¿no? El impacto llega incluso a la vejez. Entonces, el desarrollo físico y cognitivo de los niños es influenciado por factores biológicos, por factores psicosociales, y entre los biológicos está la nutrición de la madre antes y durante el embarazo, y sin embargo también tiene que ver el estado nutricional del padre, ¿no? La edad gestacional, el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, valiosísimo, la malnutrición infantil, las infecciones en la infancia, y en cuanto a factores psicosociales, el nivel socioeconómico, por supuesto, la educación de los papás, la exposición a nivel ambiental. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la epigenética que les conversaba? La epigenética es la nueva genética y hay muchísima gente involucrada en la investigación de la epigenética, ¿no? Y eso es esperanzador. ¿Por qué? Porque hace referencia al estudio de todos los factores que no son genéticos y que intervienen directamente en la ontogenia, es decir, en la formación del ser humano. Estos cambios heredables en la expresión génica, los cuales ocurren sin una alteración en la secuencia del ADN, ¿no? Entonces, es impresionante porque vamos a suponer un papá y una mamá que han estado cuidándose muy bien antes del embarazo inclusive, comiendo saludablemente,
a lo mejor si el papá o la mamá estaban fumando, han dejado de fumar, llevan una dieta y una vida equilibrada en general. La modificación que harían al entorno de ese futuro bebé, que aún ni siquiera ha sido engendrado, va a ser impactante. ¿Por qué? Porque van a haber genes, inclusive, que de alguna manera, en el momento de engendrar a su pequeño, van a ser cerrados, se quedan con candado, ¿sí? Porque han modificado su forma de vida. Entonces, van a tener mayores posibilidades de que los genes que no precisamente vayan a desencadenar o a predisponer una enfermedad queden abiertos. Entonces, es muy posible que ese pequeño tenga menos posibilidades de heredar ciertos genes que podían haber causado una enfermedad si esos papás no se cuidaban, ¿sí? Entonces, esta epigenética pretende explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros, o le ponen el candado que les decía. Así van conformando las características físicas particulares y esa susceptibilidad de desarrollar o no una enfermedad. Entonces, ¿solamente tiene que ver epigenética con enfermedades o también tiene que ver con la parte conductual? Pues se ha visto ambas, ¿no? Y la conexión es bastante fuerte con los mecanismos epigenéticos. ¿Por qué? Porque hay un impacto importante en cánceres de casi todos los tipos, disfunciones cognitivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, autoinmunes y neuroconductuales también. Entre los causantes conocidos o que son sospechosos de estar relacionados con estos procesos epigenéticos están también la exposición a metales pesados, pesticidas, gases de escape, diésel, humo de tabaco, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, las hormonas, radioactividad, virus, bacterias y nutrientes básicos. Entonces, si no se cuidó papá y mamá, ¿qué vamos a hacer si ya no hemos hecho nada antes? Todavía hay cómo. Acuérdense que había un porcentaje de días que era durante el embarazo y ahora que ha comenzado ya la alimentación complementaria, todavía nos queda tiempo, ¿no? Tenemos 1 año y medio para trabajar si aún no lo han hecho. Entonces, cuando lleguen a preguntarles, ustedes van a tener la respuesta adecuada, ¿no? ¿Es posible modificar la genética de los bebés? Se podría decir que sí, se podría decir que podemos programarla, por supuesto, haciendo uso de la epigenética y mejorando la alimentación y los estilos de vida de los papás, ¿no? Y esto va a influir, como les mencioné, incluso antes del embarazo. Este periodo de tiempo es el periodo más crítico en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque nunca más ese niño o esa niña va a volver a crecer como ha crecido, con los porcentajes que ha crecido en este periodo de tiempo. Nunca jamás. Algo se podría tal vez parecer quizás la adolescencia, pero nunca, nunca más va a volver a crecer con la velocidad que el niño crece hasta el 2.º año de vida. Los porcentajes nunca más van a volver a ser igual, jamás. Son totalmente distintos, ¿sí? Entonces, no es que dejan de crecer, van a seguir creciendo, por supuesto, pero la velocidad de crecimiento es distinta, ¿sí? Entonces, una malnutrición en este periodo suele ser muy difícil de llegar a reparar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos cuál es la importancia de llevar una alimentación complementaria y el riesgo, ¿no?, o el impacto que lleva en la vida de nuestros pequeños pacientes. Entonces, es necesario que conozcamos cuál es la importancia para ahora sí conversar de la alimentación complementaria. Y tenemos algunas formas o técnicas de alimentar. Entonces, tenemos la técnica o método tradicional, Baby Led Weaning, el Blitz y la forma mixta, ¿sí? Todas ellas van a estar rodeadas de un halo de mitos, de opiniones solicitadas y de opiniones no solicitadas. Entonces, no solamente van a prestar oídos esos nuevos papás al médico, ¿sí?, o a la licenciada de enfermería o a la licenciada en nutrición que a lo mejor le está asesorando, no. Hay en su entorno los papás, o sea, los abuelos de ese niño, los tíos, los vecinos, los amigos, amigas, etcétera, todos opinando y nunca lo van a hacer de mala forma, ¿no?, o de mala gana o con mala intención, jamás,
siempre es con buena intención, pero no siempre se tiene el sustento científico como para aseverar tal o cual cosa. Entonces es súper importante que nosotros sepamos justamente cuáles son las formas y nosotros poder asesorar de alguna manera. ¿Por qué iniciar la alimentación complementaria? ¿Cuál es la finalidad? Promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, asimismo del tracto digestivo, del sistema neuromuscular, proveer nutrientes que son insuficientes incluso en la leche materna en este periodo de tiempo. Antes de los 6 meses no necesitamos más que leche materna. La leche materna tiene todo, desde el agua, ¿no? Entonces, antes de eso no necesitamos. Pero después de eso, sí. Después de los 6 meses, sí. Entonces, en este grupo de necesidades incluiría el hierro, el zinc, el selenio y la vitamina D. Este periodo de tiempo es muy necesario, muy importante que los papás estén conscientes de que el niño debe distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar la aceptación de nuevos alimentos. Acuérdense que este es un periodo o una ventana de oportunidad, un tiempo de oportunidad, es un tiempo de oro. Sí, porque pasado el año de edad empieza la neofobia. La neofobia, de todas maneras, que se presenta en la mayoría de niños, no es más que un poco de rechazo a nuevas texturas. Entonces, no es que igual no vayan a comer después del año, por supuesto, pero es mucho más difícil que acepten un alimento nuevo si no lo han hecho en este periodo de tiempo. Además, la alimentación complementaria va a favorecer el desarrollo psicosocial y la interrelación correcta entre los padres e hijos. Eso se debería, ¿no? Asimismo, permite promover y desarrollar los hábitos de alimentación saludable en el hogar, ¿no es cierto? Porque los va tomando. Entonces, esto es un punto de quiebre incluso para los padres que no llevan unos hábitos lo más saludables posibles, ¿no? Yo no le puedo exigir a mi hijo que se coma un brócoli cuando yo me como una hamburguesa o una Coca-Cola, alguna bebida carbonatada, porque en poco no va a preferir el brócoli que yo solamente estoy verbalizando que es bueno, sino va a preferir lo que yo estoy comiendo. Entonces, hay que tener cuidado con esta integración familiar porque finalmente nosotros vamos a promover estos hábitos saludables con el ejemplo. Vamos a prevenir también factores de riesgo. Estos son alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, los síndromes metabólicos, que se pueden desarrollar quizá no en este momento, no en la infancia, sino cuando ya sean adultos. Entonces, el periodo de alimentación complementaria va a comprender desde el 6º mes de vida hasta los 23 meses, ¿no? Hasta un poco antes de cumplir los 2 años. Y básicamente va a ser justo la introducción de alimentos distintos a la leche materna para satisfacer esas necesidades nutricionales del niño, ¿no? Hasta que finalmente esté integrado a la dieta familiar. Este periodo de tiempo también necesitamos usarlo para que aprenda a alimentarse de manera autónoma, desarrollar sus gustos y preferencias alimentarias, adquirir esa maduración de su función motora, función renal, gastrointestinal y que se integre a la dieta familiar. Hay que recordar, y esto tenemos que tener presente, de que la leche materna sigue siendo el plato fuerte, ¿no? Entonces, hasta los 12 meses, hasta el año de edad, la primera comida va a ser la leche materna. Y de hecho, ese es el orden, ¿no? Primero leche materna, después el alimento sólido y luego agua. Ahora, estos son los requerimientos energéticos desde los 0 meses hasta los 24 meses. No es necesario que se los aprendan, pero lo he visto prudente colocarlo, porque ustedes van a ver cómo cambian las necesidades o los requerimientos de energía. Entonces, observen sobre todo a partir del 6º, 8º mes, cómo va aumentando de 700, 600, 580. Pero hay un importante requerimiento entre los 3 y 5 meses. En estos primeros trimestres los niños crecen muchísimo, ¿no? Y sin embargo, la leche materna va a ser suficiente, no vamos a necesitar más. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que necesitamos rellenar? Nuevamente les he puesto aquí una gráfica con la finalidad de explicar esas necesidades. Entonces, de 0 a 2 meses, el bebé, esos son aproximados, ¿no? Necesita 410 kilocalorías. Eso le puede brindar con totalidad la leche materna. Los 490 kilocalorías que necesita de 3 a 5 meses, también lo sigue aportando la leche materna. Pero del 6º al 8º mes
va a necesitar 663 kilocalorías aproximadamente, y la leche materna va a hacer un aporte de 463. Si observan, sigue siendo muy importante hasta el año de edad. De hecho, el aporte mayor es de leche materna. Entonces, la gráfica verde que ustedes observan es el aporte en la alimentación complementaria, ¿no? Y recordar que la alimentación complementaria sigue siendo complementaria, ¿no? No es principal, hasta el año de edad sobre todo, ¿no? Porque a partir del año de edad cambia el orden que les había dicho. Y primero se da los sólidos, después la leche materna o leche de fórmula, en caso de que el niño sea alimentado con leche de fórmula, y luego agua. Y es por eso recordarles que las tomas de leche no se sustituyen por alimentos, ¿sí? Entonces, a veces es muy común en la consulta, sobre todo, que vengan las mamás preocupadas de que no les está comiendo y de que no comió la sopa, o de que, bueno, de que está prefiriendo la leche a la sopa o al puré, que aquí la mayoría de personas lo usan, ¿no? Usan esta técnica. Entonces, les he puesto esta gráfica para hacerlo más didáctico, ¿sí? Esta crema de aquí, o este puré de aquí, tiene verdura, papa, carne y aceite de oliva. Y tiene alrededor de 250 ml. Con todo lo que les he mencionado, alcanza 80 kilocalorías. Este vaso representa la extracción de leche materna, ¿sí? 250 ml igual, pero miren la cantidad gigantesca de calorías, de kilocalorías, ¿no? Entonces, yo no puedo exigirle a un niño que se coma estos 250 ml, que le va a aportar 80 kilocalorías, y desplazar estas 175 kilocalorías. Entonces, las tomas de la leche no se sustituyen por alimentos. Si llegamos a sustituir tomas por alimentos, estaríamos ofreciendo menos nutrientes, menos kilocalorías, ¿sí? Ahora, en cuanto a hábitos, esto es importante también conocerlo. Durante el primer año de vida, el lactante inicia la formación de hábitos y preferencias alimentarias difíciles de modificar después. Otra cosa más, habíamos mencionado la oportunidad para conocer los alimentos y ampliar la gama de sabores. También vamos a ayudarles de alguna manera, haciendo esta programación que habíamos conversado, evitándole o previniendo enfermedades no transmisibles, ¿no? Asimismo, va a ser mucho más fácil de que el niño se integre a la alimentación familiar. Y 5, alimentarse o permitir esta alimentación complementaria con las señales fisiológicas, o respetando esas señales fisiológicas innatas de hambre y de saciedad, se va a relacionar con una menor incidencia del síndrome de plato limpio, que la mayoría de adultos lo tenemos. También vamos a disminuir las hambres emocionales, es decir, cuando el niño se le ha respetado su saciedad o su hambre, o simplemente no estamos chantajeándolo, o si te comes esto, o cuando se cayó y empezó a llorar, le dimos un postre, vamos, ven para darte este postre, o este pastel, o este helado, o lo que sea. Bloqueamos su emoción, ¿sí? Entonces, eso queda interiorizado. Cuando llega de jovencito o de adolescente y tiene su enamorada, o se peleó con su enamorado o su enamorada, ¿qué es lo que va a suceder? Lastimosamente, va a acordarse, no, que el dolor le pasaba con alguna comida, y empiezan los atracones de comida, ¿no? También patologías relacionadas con la sobrealimentación. Entonces, respetar esto es básico, no podemos cucharear con los niños, hay que dejarles que toquen la comida, eso es parte de la alimentación complementaria, y de que aprendan a relacionar y a querer la comida, porque tiene que ser un acto placentero. Y bueno, después vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las formas, o los métodos, o las técnicas de alimentación complementaria, y dentro de ellas tenemos el método tradicional, que aquí no hay que satanizarlo. Sin embargo, ¿cuál es el problema con el método tradicional? Es que llega el año y los papás siguen en esto, siguen en papillas. Tenemos que cuando hagamos el acompañamiento, o cuando nos pregunten, o cuando tengamos en nuestra casa a algún pequeño que esté en este proceso, permitirle que evolucione, que continúe, que progrese. No nos podemos quedar en papillas hasta el año de edad. He tenido pacientes hasta el año y medio que vienen con papillas, se les dificulta deglutir, claro que se les va a dificultar porque nunca han practicado
pasar a algo más grueso. Entonces, ese es el problema, en que a veces asesoramos y nos quedamos en la papilla. Pero si les decimos que tenemos que ir progresando, obviamente no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Porque al 7º, 8º mes vamos a tener integrado pedacitos más duros o más formes, ¿sí? Hasta llegar a los 9 meses, que como sin dientes deben masticar los pequeños, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al baby led weaning o la historia de la alimentación infantil autorregulada, esto es una moda. Les voy a contar rapidísimo de qué se trata. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empiezan los primeros preparados destinados a la alimentación infantil. Antes de eso, ¿qué era lo básico o lo que todo el mundo hacía en las casas? Sentar a sus bebés en las piernas, en el regazo, y ofrecerles alimentos, ¿sí? Cuando el bebé obviamente ya estaba listo para empezar a comer, incluso él lo hacía ya solo, ¿no? Eso es el baby led weaning, que coma solo, que coja los alimentos y los lleve a su boca solo. Así nace. Entonces, esto en realidad no es una moda, eso lo hacían siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas temporadas, en estas fechas? La revolución industrial permite la entrada a la mujer en el ámbito laboral, de tal manera que imposibilita en algunas trabajadoras el que continúen dando de lactar. ¿Sí? Entonces, tenían que cubrir esa parte, el resto de la industria, por así decirlo, ¿no? Entonces, inicia o se desarrolla la lactancia artificial, que es el primer paso de alimentación procesada de bebés, y aquí se abre un mundo de la industria, un montón de dinero, etcétera, etcétera, y están las famosas fórmulas. Yo les he puesto aquí las más importantes. En la última parte está Nestlé con la harina láctea, ¿no? Y que obviamente continúa siendo una empresa gigantesca, una multinacional enorme, ¿no? Y nos sigue brindando un montón de alimentos industrializados. ¿Pero qué significa baby led weaning? Entonces, hay muchísimas formas de traducir este baby led weaning. Entonces, aquí yo les he puesto algunas, nos quedamos con cualquiera. El punto es que si es que comienzan con baby led weaning, el bebé dirige la comida, el bebé elige qué come. Ahora, este es un método con nombre. Quizás el baby led weaning no había antes, ¿no? De esta época de industrialización. Entonces, ¿quién lo pone? Una enfermera inglesa, Rapley, en el 2008. Ella indica que el baby led weaning permite que el bebé tome la iniciativa durante todo el proceso y utilice su instinto y sus habilidades. Si los bebés pueden empezar a ingerir sólidos a los 6 meses, entonces no hay necesidad de pasar por comida triturada, ¿no? Esto es lo que dice ella. Que lo diferencia que el bebé se alimenta solo, que el bebé toma la iniciativa y que no hay exclusividad con triturados, ¿no? Si es que empiezan con triturados, eso ya no es baby led weaning, ni tampoco pueden hacer mixto, es así como muy radical. Entonces, esto es una forma de ofrecer la alimentación complementaria, también es válida, también, siempre y cuando sea acompañada debidamente. Como les mencioné, el bebé es quien dirige esto, y los padres deciden qué ofrecer. Y de hecho aquí está el truco, ¿no? ¿Qué cosas yo ofrezco si es que he decidido el baby led weaning? ¿Qué cosas y cuánto? Entonces yo pongo en el plato algunas opciones y el bebé va tomándolo. Por supuesto, siempre se debe individualizar. No todos los niños son candidatos para baby led weaning. El bebé, como les mencionaba, controla qué come, cuánto come, comienza también a los 6 meses. Aquí no se acepta distractores, y de hecho estas son las cositas que luego vamos sacando muy óptimas de baby led weaning, que podemos aplicarla en otras técnicas de alimentación, incluso si es que no vamos a practicar baby led weaning, ¿sí? Entonces, se quitan los distractores, incluidos los juegos con la cuchara, el avioncito, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se evalúa aquí es que el bebé esté bien erguido, que el bebé alcance la comida. No necesariamente debe sentarse solo, eso no, con apoyo puede, pero que esté el niño con la posibilidad de mantenerse erguido, ¿no? Con apoyo incluso. Y el bebé va llevándose la comida a la boca, ¿no? Entonces, los pequeños tienen la posibilidad de experimentar con las texturas, con los colores, con los sabores, con lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, empieza a hablarse mucho sobre el tema de las señales innatas. Con baby led weaning es muy fuerte esto. Cuando el bebé realmente tiene hambre, cuando tiene saciedad, o sea, ya está satisfecho, ¿no? Y siempre de manera respetuosa, y siempre el bebé participando, ¿no? Aquí no se habla de cuchareos, aquí no estamos con la cuchara atrás, ni atrás del niño rogándole que coma, no. Ok. Más características de baby led weaning: hay incorporación de los alimentos de manera individual, esto permite que experimenten, se integra el bebé más pronto a la mesa, hay variedad de texturas desde pronto, desde el inicio,
el bebé se alimenta de forma activa y consciente y se crea un nexo agradable de alimentación saludable, ¿no? Y la lactancia sigue siendo a demanda y como comida principal, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Ahora, yo les decía que no hay cómo generalizar, no es un método para todos y evidentemente hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con niños prematuros hay que hacer correcciones de edad, entonces hay que valorar individualmente. No se recomienda con niños con fallo de Medro ni con niños con dificultades neurológicas o motoras. Y aquí yo les he puesto un resumen del Baby Led Weaning, de todas maneras, sí, de todo lo que hemos conversado, y ustedes van a verse a lo mejor con ciertas preguntas que fueron también preguntas que llevaron o permitieron que se lleve a cabo un estudio súper grande. Entonces, ¿cuáles eran las preocupaciones más comunes? Era la baja ingesta de hierro, ¿cómo voy a dejar que mi hijo o que mi paciente coma lo que él quiera, ¿no? Entonces, había esa preocupación, baja ingesta de hierro, falta de crecimiento y riesgo de asfixia. Entonces, en cuanto a atragantamientos, nosotros debemos educarles a los papás sobre prevención de atragantamientos, ¿sí? ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Primero, siempre debe estar sentado. Con Baby Led Weaning o con tradicional, siempre el bebé debe estar sentado, nunca debe probar un alimento acostado, nunca debe estar solo, ni en compañía a lo mejor de un adolescente o de otro niño, no, tiene que haber un adulto responsable, ¿no? El adulto debe probar los alimentos y debe ver cómo están, si están adecuados, la textura es la adecuada para darle a su pequeño, y no dar alimentos que aumenten el riesgo de atragantamiento. Ahora, en cuanto a la comida insana o poca variada, realmente esa responsabilidad la va a tener solo los padres. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que le pongan los alimentos en su plato, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver también ahora este método Bliss, ¿sí? Que viene a ser una especie de tranquilidad para los papás y para los médicos también, ¿no? Entonces, es una especie de modificación, ¿no? Porque con tantas preocupaciones que había con el Baby Led Weaning, ¿no? Y sin embargo, el interés que tenían de tomar esas cosas buenas de Baby Led Weaning, se propone una versión modificada del Baby Led Weaning. Y aparece Bliss, que es el Baby Led Introduction to Solids. Es un estudio súper grande en el 2015 de Lisa Daniels, ¿no? Y aquí, en cambio, con ciertas características también de Baby Led Weaning, lo que hace es intensificar en el truco de ofrecer igual en cada comida un alimento rico en hierro, un alimento rico en energía, una fruta o verdura. Eso siempre tiene que estar en los platos principales, de tal manera que el niño igual siempre va a comer algo sano, cualquier cosa que elija, ¿no? Ahora, cualquier método que se tome o que decidan los papás, porque finalmente eso va a ser una decisión de la familia, no nuestra, nosotros acompañamos y sugerimos, pero no exigimos, no podemos hacer eso. Entonces, necesitamos indicar, por ejemplo, que los adultos prueben los alimentos. Hay que ser insistentes con esto. Evitar ofrecer alimentos que formen una masa en la boca, asegurarse de los alimentos como mínimo no sean más grandes del puño del niño, asegurarse de que el bebé esté siempre sentado en posición vertical cuando esté comiendo y que no esté inclinado, nunca dejar al bebé solo, nunca permitir que nadie, excepto el bebé, meta la comida a su boca, ¿no? Al ritmo que tenga. Entonces, que vamos a evitar alimentos que no se puedan aplastar en el paladar, entre el paladar y la lengua, alimentos muy chiquitos, muy pequeños, como frutos secos, uvas, frutas con semillas, vegetales crudos, duros, manzana cruda o entera o laminada. Hay que tener mucho cuidado con eso. La fruta que no esté muy madura o que esté dura, los gajos de naranja o mandarina, que no se ha pelado la telita que la recubre, los frutos secos enteros, pueden dar en forma de mantequilla, igual, cuando dan en forma de mantequilla hay que tener cautela de que no vaya a formarse esta masa que al inicio les indicaba, de que también puede provocar atragantamiento, pero puede ir como un aderezo. Canguiles, salchichas o zanahorias o alimentos cortados en rodajas o en forma de moneda, no, tampoco. ¿Existe el Baby Led Weaning mixto? Sí, sí existe, y esto se acopla a las familias. Entonces, si a mí no me fue bien, tal vez con Baby Led Weaning, pues entonces regreso a tradicional, a lo mejor el bebé se va a sentir más cómodo con tradicional, y a lo mejor luego regreso a Baby Led Weaning. Entonces, ese es el Baby Led Weaning. En otra ocasión que yo puedo ocupar un Baby Led Weaning mixto, también es el papá y la mamá están convencidos de ser Baby Led Weaning, pero la cuidadora o el cuidador no. Entonces, con el cuidador o la cuidadora hacen el tradicional, llega la mamá, el papá del trabajo, hacen Baby Led Weaning, no pasa nada. Entonces, es eso, ¿no? Que hay que tener en cuenta, en general, que no se debe obligar, nunca.
ni presionar, ni engañar, ni distraer, ni entretener. O sea, 0 tablets, bueno, y esto hasta los 3 años de edad no es aconsejable. Y distractores como juguetes o alguna otra cosa tampoco. El bebé tiene que estar consciente frente a la comida. Entonces, eso hay que insistir también, ¿no? La alimentación debe ser a demanda, se deben respetar esas señales innatas del bebé que habíamos conversado. Los niños pueden participar, puede ser que les cueste un poquito aprender, pero lo van a hacer. Lo ideal es que a los 9, 10 meses ya coman sólidos, lo que les había dicho al inicio, como sin dientes ya deben estar masticando. La leche va a seguir siendo el alimento principal hasta los 12 meses, el plato fuerte. Entonces, ay, no me come o prefiere estar pegado en el pecho y ya no come la comida. No importa, está aprendiendo a comer los sólidos. Entonces, no pasa nada. Eso hay que darles calma a los papás porque vienen muy angustiados con respecto a eso, ¿no? Entonces, no pasa nada. Están aprendiendo los niños y es un proceso. Recordarles que no se sustituyen las tomas de leche por alimentos complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué método es mejor? Difícil, ¿no? No se casen con ninguna teoría nunca. Siempre hay que ser flexibles, ¿no? Entonces, ¿qué no se va a permitir en el abordaje de alimentación complementaria? Solamente sopas de mañana, sopas al mediodía, sopas en la merienda, sopas incluso a media mañana, sopas en la tarde. No, eso no es nutrir bien a un niño. Alimentos licuados, tampoco. Alimentos hervidos, peor, se les quita la fibra, no tienen la posibilidad los niños de masticar, de saborear bien, entonces eso no. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Cualquier método, cualquier técnica que decidan los papás, siempre con alimentación perceptiva. ¿Qué es eso? Nuevamente, interpretar las señales de hambre o de saciedad del niño y respetarlas, ¿sí? Sin importar texturas o formas en las que se esté ofreciendo los alimentos. O sea, ay, no te comiste la manzana entera, o sea, en pedacito o en su formato original. Entonces te la licúo y te la doy con colada. Además que las coladas no se las debe tampoco ofrecer, ¿no? Entonces, si el niño ya está saciado, si ya está presentando rechazo, escupe o simplemente se hace hacia atrás, entonces ya no se le insiste, así de simple, y se ofrece después. Ahora, ¿por qué a los 6 meses y no antes? Hay algunas posturas con respecto a esto, ¿no? Y en la guía de la Sociedad Española de Pediatría indica que para poder ingerir alimentos diferentes a la leche, es conveniente que el organismo tenga maduración necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune. Antes de los 6 meses no lo tiene. Entonces, no hay apuro. Peor si hay un niño prematuro. No hay apuro en adelantarnos. Entonces, nos esperamos hasta los 6 meses y la iniciamos. ¿Cuáles son esas señales de saber si el niño está preparado o no? Mantener la postura de sedestación con apoyo, la desaparición del reflejo de exclusión, coordinar ojo, mano, boca y presentar interés por comer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reflejo de exclusión? Para quienes no saben, es una especie de protección que con respecto a un alimento sólido que no sea algo líquido, que no sea la leche. Entonces el niño saca la lengua cuando se presenta y eso lo podemos evaluar en la consulta y podemos darnos cuenta, si aún lo tiene, podemos a lo mejor esperarnos un poquito hasta que haya desaparecido. ¿Y cómo saber si está preparado el niño? Poniéndolo a prueba, no hay otra forma. ¿Qué pasa si lo ponemos o adelantamos la alimentación complementaria? A corto plazo va a haber una posibilidad de atragantamientos, aumento de las gastroenteritis agudas y diarreas, infecciones del tracto respiratorio superior, sustitución de tomas de leche por otros alimentos menos nutritivos, riesgo de deficiencias nutricionales, desnutrición y riesgo de anemia también. Ahora, a largo plazo, lo que habíamos dicho, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de eczema atópico, mayor riesgo de diabetes mellitus 1, mayor tasa de destete precoz. Ahora, si nos vamos al otro extremo, nos da pena comenzar, el niño llora mucho, a mí me da pena darle otros sólidos que no sea mi pecho o la teta, bueno, lo que sea. ¿Qué problemas podemos tener? Carencias nutricionales, sobre todo de hierro y de zinc, aumento del riesgo de alergias, intolerancias alimentarias, peor aceptación de nuevas texturas y sabores, mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras y orales. Debemos recordar esto, el alimento no es ni premio, ni chantaje, ni castigo, ni consuelo. El alimento es lo que es alimento, ¿no? Y la hora de comer debe ser un momento de aprendizaje y de amor. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos de esto. Es un momento para hablar con los niños y tener contacto visual con ellos. Así que es súper importante que lo recordemos y que recordamos a los papás también esto.
Bueno, yo creo que ya no tengo mucho tiempo, yo creo que vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Lorena, perdón, le hago una pregunta. Tengo algunas preguntas que contestar, ¿las voy contestando ahora o...? ¿Podemos hacerlo? Muchas gracias, estaba con el micrófono apagado. Queremos agradecer su brillante participación, doctora Yasmín. En realidad un excelente tema que para todos pues ha sido muy clara su explicación. Sin embargo, aparte de las felicitaciones que le han dejado en el chat, tenemos también algunas preguntas. Voy a dar paso en honor al tiempo a algunas de estas preguntas. Una de las preguntas de nuestros participantes es, ¿cuál es su opinión con respecto al uso de la suplementación con prebióticos y probióticos a partir de los 6 meses en niños? ¿Es recomendable? A veces ocupamos los probióticos incluso un poco antes, ¿no? Por el tema de la maduración a nivel digestivo. Entonces, la finalidad es sobre todo disminuir los síntomas de la disquesia del lactante. Entonces, podemos usarlo inclusive antes, ¿no? Pero ya como de uso continuo para después de los 6 meses que ya comenzamos la alimentación complementaria, no hay necesidad. O sea, no hay una indicación, o al menos hasta lo que he leído, no existe algún sustento científico al respecto. Muchas gracias. Voy a pedirles mil disculpas, pedirles por favor al anfitrión que mantengan habilitado el micrófono. Estoy sin poder comunicarles. Continuamos con las preguntas, doctora Yasmín. ¿Qué recomendaciones nos daría usted enfocado a la detección y prevención de alergias o intolerancias alimentarias en esta etapa de vida? Es un tema amplísimo, pensé ponerlo, pero dije, no vamos a acabar en el tiempo que me habían indicado, y es bastante bonito. Hay muchísimo temor, ¿no? Porque hasta no hace mucho nosotros sugeríamos, por ejemplo, los alimentos alergenos postergarlos, hasta después del año incluso, ¿no? Mientras más lejitos, o sea, 1000 veces, ¿no? Preferible. Procurando con eso evitar algún proceso grave, alguna reacción grave. Sin embargo, ahora mismo se ha visto, y hay estudios al respecto, que nos indican que el niño que es alérgico o que será alérgico a algún alimento en particular lo va a hacer o antes del año o después del año. Pero ¿cuál es la diferencia en que yo presente un alimento antes del año, o sea, un alimento de estos alergénicos, huevo, pescado, soya o cualquiera de maní, no sé, cualquiera de estos alimentos que son potencialmente alergénicos? La diferencia es la reacción. Si es que yo lo presento antes al alimento, va igual a tener reacción, porque el niño ya está predispuesto a reaccionar, ¿no? A ese alimento. Pero la reacción va a ser menor antes del año a que si lo hacemos después del año, o sea, a que si la retardamos en cuanto a la presentación del alimento. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Hay una regla de los 3 días muy cuestionada en este rato. La mayoría de pediatras, creo que me atrevería a decir que lo hacemos, sugerimos por lo menos probar el mismo alimento 2 días, por lo menos. Hay quienes inclusive lo hacen 5 días, dicen, no, tiene que probar el mismo alimento 5 días. Bueno, tampoco hay un consenso científico al respecto, entonces más bien eso lo hacemos con cierta prudencia. Hay alergias que se presentan el mismo día, hay alergias tardías, así que a lo mejor le di maní hoy día y me hace reacción la semana próxima. Entonces eso es como que muy abierto. Sin embargo,
Para las reacciones tempranas sí nos sirve. Entonces, si yo le presento al niño 2 días seguidos y yo veo que el niño está haciendo algún tipo de reacción a nivel cutáneo, digestivo o respiratorio inclusive, es probable que se trate del alimento que lo estoy exponiendo en ese momento. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Hay que presentar o hay que sugerir que ese alimento sea ofertado en la mañana, en el día. Nunca ofertemos un alimento nuevo al final del día, en la noche, por ejemplo. Si el niño no ha probado huevo y se me ocurre presentarle el huevo en la noche o en la tarde, ¿qué tal si la reacción se presenta cuando estamos durmiendo? ¿No? O el pediatra no contestó o estuvo en un lugar alejado inclusive, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero de que va a ser reacción alérgica, el niño que tiene predisposición la va a hacer antes o después del año. Así que la recomendación en este rato, lo que nos dice los estudios es que lo hagamos pronto para que la reacción no sea tan fuerte en caso de que lo vaya a hacer. Doctora Yasmín, queremos agradecerle su brillante participación y en realidad en honor al tiempo que tenemos más ponentes, pues no vamos a continuar con las preguntas. Muchísimas gracias, esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo.